Buenos días, iglesia. Bienvenidos a todos que están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church acá en Toronto, Canadá. Justamente les quería traer algo que me llamó mucho la atención, porque en la iglesia canadiense estamos haciendo una serie sobre el Evangelio de Mateo, de San Mateo, como lo tienen ahí en sus Biblias. Y me he dado cuenta de que hemos estado hablando sobre un montón de temas, porque Mateo fue escrito por el apóstol Mateo específicamente para los judíos, y el propósito de su evangelio era para demostrar de que Jesús era el Mesías. Es por eso que no sé cuántos de ustedes habrán leído el evangelio de Mateo alguna vez, pero tiene más referencias al Antiguo Testamento que cualquier de los otros evangelios. Y eso lo hace a propósito para demostrar cuando Jesús cumplía profecías. Específicamente, por ejemplo, todo el mundo conoce sobre el Sermón del Monte. Para los que no han leído, es del Mateo capítulo 5 hasta el 7. Y Jesús hablando, básicamente dando una ley nueva en este nuevo pacto al pueblo. Mateo a propósito está posicionando a Jesús como un nuevo Moisés. O sea, de la misma forma que, por ejemplo, en Éxodo 19, 20, 21, ves a Moisés, incluso en la parte final de Deuteronomio, justo antes de que murió Moisés, en vez de un monte, él está hablando al pueblo como, en un sentido, como si fuera el micrófono de Dios. Dios hablando a través de él, dando instrucciones y dando la ley a través de él. Y eso formó parte de lo que conocemos el día de hoy como el pacto antiguo. Por eso en sus Biblias está dividido entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, en un sentido, Dios empezó esa obra del Antiguo Testamento con Moisés. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ahora Mateo, cuando él está mostrando a Jesús predicando ahí en el Sermón del Monte, él está demostrando que Jesús era el cumplimiento de una profecía que había hecho justamente Moisés. En Deuteronomio capítulo 18, o sea, antes de que él murió, él dijo, él prometió esto al pueblo de Israel, hablando como le dicen, como el micrófono de Dios, diciendo, el Señor tu Dios levantará un profeta de entre ustedes, o sea, entre los israelitas, como yo. O sea, este profeta va a parecer mucho a Moisés en diferentes aspectos. Y Moisés instruye diciendo, ustedes van a tener que escucharlo. Cuando él viene, tienen que prestar atención a todo lo que él tenga que decir. Y creo que en otra ocasión prediqué sobre todas las similitudes entre Moisés y Jesús. Y llama mucho la atención cuando la gente se dan cuenta, wow, mira, o sea, ambos fueron enviados por Dios con el propósito de liberar a su pueblo de la esclavitud. En el caso de Moisés, esclavitud de un faraón físico, y en el caso de Jesús, esclavitud al pecado y la muerte. Ambos casi fueron asesinados como bebés. O sea, desde que eran bebés, Satanás trató de matarlos antes de que pudieran empezar su ministerio. El propósito, él sabía muy bien el propósito que Dios tenía con el nacimiento de estos bebés. Y tenían el privilegio de hablar a Dios cara a cara. Y por eso, por consiguiente, ves a Moisés desde el Sinaí hablando al pueblo de Israel, y ves a Jesús en el Evangelio de Mateo hablando desde el Sermón del Monte al pueblo de Israel y dando nuevamente un nuevo pacto. Muchas veces, no sé cuántos de ustedes han leído esa parte, pero dice en varias ocasiones, ustedes han visto, por ejemplo, esto es algo muy famoso. Jesús dijo, ustedes han visto que la ley dice que amarás a tu prójimo, ¿cierto? Pero yo les digo, amen también a sus enemigos. O sea, no está contradiciendo la ley de Moisés, pero él, como él es Dios, con esa autoridad de Dios, él está diciendo, les voy a dar un pacto nuevo y encima de eso van a haber más requisitos. O sea, yo no solamente espero de que ustedes amen a su prójimo, o sea, a la gente que les cae bien, solo los israelitas, por ejemplo, sino también a sus enemigos. O sea, el estándar, él lo está elevando. Para la gente que dice, oh, el cristianismo es más fácil. No, no es más fácil. Jesús realmente el bar, él lo subió, ¿no? Pero otro tema que sale una y otra vez en el Evangelio de Mateo es la pregunta sobre la autoridad. Solo unos ejemplos que les voy a dar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 vemos la historia del centurión que tenía fe. Muchos de ustedes están familiares con esa historia, que él dice que él le dice a Jesús, este centurión romano, ni siquiera un judío, dice, yo tengo un siervo que está enfermo.
Y Jesús dice, mira, recuerda que Jesús estaba rompiendo barreras. Los judíos que ni siquiera querían entrar en la casa de un gentil, mucho menos comer con ellos, Jesús no tenía ningún problema con decir, ok, ya, vamos a tu casa para sanar. Y él confiesa, yo no soy digno de recibirte bajo mi techo, pero yo sé que tú eres un hombre de autoridad espiritual. O sea, él dice, yo soy un hombre de autoridad militar. O sea, si yo mando a un soldado que haga tal cosa o que anda a tal lugar, yo sé que lo va a hacer. Pero él reconoció de que Jesús no solamente tenía autoridad en la tierra, sino también en el cielo. Él tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Entonces, este centurión dijo, así como yo tengo la confianza de que si con tal que yo solo diga la palabra, mis soldados van a obedecer mis mandatos, yo sé que si tú solo dices la palabra, mi siervo será sano, incluso a larga distancia. No estaban tan lejos de la casa, pero igual no había entrado a la casa, desde afuera. Y Jesús, asombrado, dice, jamás en todo Israel he visto un hombre con tanta fe. Oye, obviamente se sana el siervo, salen los soldados diciendo, oye, maestro, está sano, ya está bien, se acaba de recuperar ahorita mismo. Entonces, esto fue un caso donde alguien reconoció la autoridad de Jesús y su recompensa por su fe fue que recibió, bueno, no fue él mismo, sino su siervo que recibió sanidad. Justo en el próximo capítulo, o sea, en capítulo 9, otro milagro, otro cuento muy famoso. Jesús estando en una casa predicando, hay tanta gente que no pueden dejar pasar a nadie. Pero hay estos 4 amigos que tienen un amigo ahí paralítico que no puede caminar. Dicen, no tenemos cómo entrar, hay demasiada gente. ¿Cómo hacemos? Y en esa época, no son como los techos que tenemos ahora. En esa época muchos de los techos eran simplemente un montón de hojas, de, sí, por ejemplo, de ramos y cosas así, o de paja, así. Entonces subieron allá arriba, no sé cómo hicieron para traer al hombre allá arriba, y simplemente empezaron a sacar, hasta que hicieron un hueco suficientemente grande para dejar entrar a su amigo paralítico. Ahí lo bajan así, suavecito, y dice que Jesús admiró su fe, o sea, vio a este hombre con mucha compasión y dijo básicamente a estos hombres, oye, estoy viendo esa fe, esa misma fe que él vio en el centurión, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera lo sana inicialmente. Lo primero que le dice es, hijo mío, tus pecados han sido perdonados. Ahora, en ese momento, en las películas ves que están hablando entre sí los fariseos, pero realmente lo estaban pensando nomás, diciendo, ¿cómo este hombre, este rabí, cómo se atreve a decir, o sea, tener la autoridad para perdonar los pecados de este hombre? Si solo Dios tiene esa autoridad. Pero Jesús, siendo Dios, dice que él percibía los pensamientos y dice, ¿por qué están pensando estas cosas? ¿Por qué están murmurando así? Murmurando, perdón. Entonces Jesús dice, para que ustedes vean de que el Hijo del Hombre, él hablaba de sí mismo, yo sí tengo la autoridad acá en la tierra para perdonar pecados. No solamente perdona, sino dice a este hombre, levántate, toma tu cama y anda a casa. Y se sana. O sea, en la primera historia vemos un hombre que al toque reconoció la autoridad que tenía Jesús y su siervo recibió sanidad. En el próximo capítulo la gente dice, ¿este qué se cree? ¿Cómo puede decir con certeza de que él tiene la autoridad para realmente perdonar pecados? Y esto aparece una y otra vez, donde básicamente ves a Jesús ejercitando su autoridad como Dios acá en la tierra. Y lo que les voy a leer el día de hoy va en el capítulo 21 de Mateo. O sea, como les decía, hay un montón de ejemplos de esto, pero simplemente voy a ir a esta parte porque al final del capítulo alguien finalmente hace una pregunta que es muy, muy importante. O sea, la historia de Mateo 21 empieza con el Domingo de Ramos, o sea, la entrada triunfal, como dice acá en mi versión. Pero en el versículo 12, o sea, estoy leyendo Mateo 21, 12, vemos algo que yo estoy segurísimo que ustedes lo han, si no lo han leído, en su Biblia seguro que lo han visto en películas o series, cuando Jesús echa a los mercaderes del templo. Dice que Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo están haciendo cueva de ladrones.
Lo que me llama la atención no es tanto eso, casi todos los evangelios hablan de esta historia, de que Jesús básicamente botó a toda la gente corrupta que estaban ahí en el templo. Pero lo que me llama la atención son dos cosas. Uno, y esto también me acuerdo que le dije esto a mi papá cuando estaba en Perú y le hizo reír. Acá, mira, acá en cualquier lugar público, vas a los moles o cualquier lugar público, si empiezas a hacer un desorden, empiezas a estorbar a la gente, ¿qué te sucede? ¿Qué hacen la gente? Se hacen un mall, imagínate, y empiezas a estorbar a la gente. ¿Qué hacen? Llaman a la seguridad, los security guards decimos acá. También dicen guardias de seguridad. Entonces yo me acuerdo, le dije a papá, oye, ¿y en el templo? ¿Dónde estaban los guardias de seguridad? Oye, no tenían guardias de seguridad, pero sí hubieran tenido soldados, sí hubieran tenido guardias en el templo a cargo de todo. ¿Por qué ninguno de ellos se atrevieron a tratar de parar a Jesús? Eso me acuerdo de que le pregunté a mi papá y dijo, ay, no sé. Y me di cuenta, no, existe la posibilidad de que Jesús, recién acaba de entrar a Jerusalén y le dieron la bienvenida como si fuera un rey. Decían Hosana al hijo de David, ¿no? Y si David era rey, ¿qué hace eso el hijo de David? También un rey, ¿no? Entonces yo creo que estos soldados tenían demasiado miedo. Dijeron, yo no me atrevo a tratar de parar este. Reconocían, o sea, las guardias del templo reconocían algo que los fariseos no querían reconocer, de que Jesús era un rey. Entonces dijeron, no, yo no lo voy a parar. Y Jesús ni siquiera estaba bien armado. Lo máximo que tenían en el Evangelio de Juan, por ejemplo, vemos que él se había hecho un látigo, básicamente. Pero un látigo contra una espada o contra una lanza, por favor, ¿no? Pero lo que me llamó más la atención no fue eso, fue cómo reacciona la gente. O sea, la gente no se asusta, no se apartan. ¿Cómo, por qué reaccionas así? Dice acá, ya, en el templo, o sea, Jesús acaba de botar a todos los corruptos del templo, ahora está vacío, ¿no? Porque todos habían salido corriendo. En el 14 dice, en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí, nunca han leído. Y él dice acá, mira, él está acá hablando del Salmo 8:2. Está dando una referencia, dice. En el Salmo 8:2 está hablando del Señor y dice, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Eso viene de los Salmos. Entonces cuando acá le dicen, oye, ¿no estás escuchando lo que dice la gente? O sea, están muy enojados porque Jesús acaba de quebrar su negocio, básicamente. Y la gente están al lado de Jesús, están viniendo a él por sanidad. Porque Jesús acaba de decir, mi casa será llamada casa de oración. Si esa es la casa de su Padre, también es su casa. Entonces la gente reconoce la autoridad que tiene Jesús. Si esta es la casa de su Padre, Dios el Padre, Él también siendo el Hijo de Dios, Él también tiene autoridad. Entonces por eso todos los enfermos vienen a Él para ser sanados. O sea, la reacción a ver a Jesús con su látigo botando a todo el mundo del templo es, este tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Entonces por eso se acercan y por eso se enojan tanto los fariseos. Porque mira, desde Jesús acaba de entrar a Jerusalén y la gente todavía estaban cantando. Imagínense. Por eso se enojan. La razón por la cual se enojan es porque reconocen de que la gente están alabando y adorando a Jesús como Dios. Entonces, básicamente le están dando la oportunidad a Jesús en este momento para reprenderlos, para decir, no me adoren así. Así como, por ejemplo, ¿se acuerdan en Apocalipsis cuando el apóstol Juan se postró delante del ángel? El ángel lo reprendió y dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo. Pero Jesús no reacciona de la misma forma. Cuando le dicen, oye, ¿no estás escuchando lo que están diciendo? O sea, le están diciendo, oye, ¿no escuchas esta blasfemia? Y Jesús dijo, sí, yo les escucho, pero no es ninguna blasfemia. Los salmos dicen de que Dios
ha puesto, o sea, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, Dios ha preparado alabanza. O sea, Jesús está diciendo, bueno, adivinen que yo soy el Dios de ese salmo. O sea, con toda la razón, simplemente están cumpliendo lo que David había dicho sobre el Señor. O sea, en sus caras Jesús le estaba diciendo, sí, yo les escucho muy bien y no los voy a parar porque yo soy digno de esa alabanza. Yo soy Dios. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí. Desde el 18 hasta el 22 es la historia del árbol que se secó porque Jesús, otra vez con autoridad, dijo, nunca más vas a tener fruto. Y murió y los discípulos se asombraron. ¿Cómo murió este árbol tan rápido? ¿Cómo lo hiciste? Y Jesús dice, voy a leer el 21, dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. En otro evangelio Jesús dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, se hará. Entonces Jesús está diciendo, no solamente yo tengo autoridad, sino a ustedes, para todos aquellos que creen en mí, yo también les transfiero esa autoridad. Por eso cuando él envió a los 70, ¿se acuerdan de esa historia? Dijo, yo les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Metafóricamente está hablando de demonios, del mundo espiritual. Yo les estoy dando autoridad espiritual. Y ahora finalmente en el 23 dice que cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ahora me llama mucho la atención porque esto es muy parecido a algo que va a suceder mucho más adelante. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de los Hechos, pero después de que descendió el Espíritu Santo, el primer milagro que hicieron los apóstoles, especialmente Pedro y Juan, no sé cuántos se acuerdan de esta historia, fueron al templo para orar. Y qué irónico, ¿no? De que justo en el templo, en la casa de Dios, había un hombre que había estado ahí por años, quizás décadas, que no podía caminar. Era un, ¿cómo se dice lame? O sea, era básicamente un paralítico, pero no todo su cuerpo, solo era cojo, perdón, gracias. Era cojo, pero estando en la casa de Dios por años nunca había recibido sanidad. La razón por la cual no recibió sanidad es porque Dios ya no solamente habitaba en el templo. En el Pentecostés, lo que sucedió en el Pentecostés es que Dios transfirió su templo de un edificio físico a la iglesia. O sea, cada miembro, cada persona que es parte del cuerpo de Cristo, ahora es el templo de Dios y lleva con ellos la presencia de Dios a donde sea que van. Entonces, por eso Pedro y Juan ahora básicamente están ahí frente a un edificio, pero ellos mismos realmente son el nuevo templo de Dios. Y es por eso, con la autoridad que Jesús les dio, porque no dicen, levántate, porque yo soy el apóstol Pedro, la roca de la iglesia. No, dice, yo no tengo plata ni oro, pero yo sí te puedo dar lo que sí tengo. Lo que sí tenía, lo que sí había recibido, es esa autoridad espiritual que tenía Jesús. Lo que Jesús tenía por su naturaleza siendo Dios, Él estaba dando a ellos y a nosotros por gracia. Por eso tenía que decir específicamente en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y al toque los arrestan y no, mira, lo interesante es que la pregunta que les hace ahí en el templo no es ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿hicieron un ritual, algún encanto? No, no, no. La pregunta que les hace es ¿con qué autoridad has hecho esto? La misma pregunta que le están diciendo acá a Jesús. En el caso de Pedro y Juan responden, este hombre frente de ustedes que estaba aquí parado, que no ha podido hacer por años, la única razón por la cual ha sido sanado es por el nombre de Jesús de Nazaret, el quien Dios ha resucitado entre los muertos. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Acá Jesús le respondió, básicamente, Jesús sabe de que estos hombres saben la respuesta a esa pregunta. Saben muy bien de dónde viene su autoridad. Pero por su orgullo no quieren reconocerlo. Y por eso trataron de reprender a la gente que lo estaban adorando en las calles. Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta. Y si me la contestan,
yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Todo el mundo se acordaba de Juan el Bautista. Él ya había estado muerto por un poco más de un año, tristemente. Pero todo el mundo se acordaba de él. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, básicamente, muy simplemente, Jesús está diciendo, yo realmente tengo la misma autoridad que mi primo, que Juan el Bautista. Entonces, él estaba frente a todo el mundo, recuerda, estaban en el templo, Jesús estaba enseñando, o sea, había una multitud de personas ahí. Entonces, en público, Jesús les estaba dando una oportunidad para arrepentirse. Frente a todo el mundo, como testigo, para decir, sí, ¿sabes qué? Nos equivocamos, es cierto, Juan el Bautista fue profeta y tú eres el Mesías. El que Juan justamente dijo, este es el Cordero de Dios, ¿no? Pero Jesús realmente, por su orgullo, ellos mismos estaban en un jaque mate. Dice, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, o sea, si reconocemos de que Juan el Bautista tuvo autoridad de Dios, él nos dirá, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de que esto era de los hombres, o sea, él vino con su propia autoridad, que no era de Dios, tememos a la multitud, porque todos creían de que Juan era un profeta. O sea, si Jesús hubiera dicho, ¿cuántos acá creen que Juan era profeta? Todo el mundo. Todas las manos se hubieran levantado. Entonces estaban en un jaque mate y sabían la respuesta, pero no lo querían decir por su orgullo. Entonces deciden ser cobardes y hacerse el tonto, básicamente, y decir, no lo sabemos. Y puedo imaginar la mirada que Jesús le hubiera dado. Mis padres siempre me dicen que yo nunca puedo esconder cómo estoy sintiéndome por mi cara, ¿no? Jesús también estoy segurísimo que hubiera tenido la misma cara. Y entonces Jesús les dijo, entonces, ¿sabes qué? Ustedes se quieren hacer el tonto, entonces yo también me haré el tonto. Tampoco yo les diré con qué autoridad yo hago estas cosas. Sabía, todo el mundo en inglés tenemos un término, the elephant in the room. Literalmente el elefante en el cuarto. O sea, ¿también dicen eso en español? ¿Cuál es el equivalente a eso? No sé cuál sería el equivalente, pero en inglés ese término, the elephant in the room, significa, o sea, todo el mundo sabe que algo está mal, pero nadie se atreve a decirlo. Y todos está como todos mirándose entre sí. Estaban en el cuarto más grande, estaban justo en el templo y todo el mundo sabía la respuesta, pero reconocían. Estos que supuestamente tenían la autoridad espiritual, la responsabilidad espiritual sobre el pueblo, no se atrevían a decir la verdad. O sea, saben que no podían mentir, decir, que Juan era un hombre cualquiera. Saben que la gente le había dicho, oye, ¿cómo te atreves a hablar de Juan así? Quizás lo hubieran apedreado ahí mismo en el templo, ¿no? Pero no querían darle la razón a Jesús. Ellos decían, si reconocemos de que era de Dios, Jesús nos va a dar una pregunta muy razonable. ¿Por qué entonces lo rechazaron? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando el rey Herodes arrestó, Antipas, cuando él arrestó a Juan y lo puso en la cárcel, ninguno de los sacerdotes ayudaron a su compañero. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Juan, siendo hijo de Zacarías, era también reconocido como un sacerdote. O sea, los sacerdotes en el templo deberían haber sido los primeros de ir a protestar al rey. Oye, deja soltar a nuestro acompañante, básicamente. Sí, también sacerdote, pero ninguno. Dejaron que lo mataran en la cárcel. No hicieron nada para salvarle la vida. No sé cuántos de ustedes habían notado eso antes. Entonces Jesús con toda la razón les iba a reclamar, ¿por qué no hicieron nada para defender? ¿Por qué no reconocían no solamente su sacerdocio, sino de que Dios lo había llamado como profeta? La respuesta honesta hubiera sido nuestro orgullo. Entonces Jesús, ustedes se quieren hacer el tonto, yo también me haré el tonto. Yo tampoco les voy a decir. Y sabes que Jesús ni siquiera les tuvo que decir la respuesta, porque Jesús sabía de que ellos sabían la respuesta. Sabían de que realmente Jesús, hasta Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo en Juan capítulo 3? Esto es algo muy interesante, él no dice, mira, Jesús, solo entre tú y yo, nadie más cree en ti, pero yo sí creo en ti. No dice eso. Si ustedes han leído Juan 3, dice nosotros. O sea, todos los fariseos.
reconocemos de que nadie puede hacer estas obras que tú haces si no vienes de Dios. O sea, yo he predicado esto también en la iglesia. Yo diría que el que creía más en Jesús como el Mesías era Caifás. ¿Sabes por qué? Porque él conocía la Biblia mucho mejor que toda la gente, quizás combinado. O sea, él sabía todas las profecías. Él conocía la Biblia mejor que yo incluso. Sabía sobre todas las profecías, todos los salmos, los tenía de memoria. ¿Cómo no iba a creer en Jesús? La razón por la cual él quiso matar a Jesús fue por su mismo orgullo. Porque si el Mesías realmente está aquí y él es el verdadero sumo sacerdote, rey y profeta, ¿con qué me quedo yo? O sea, literalmente, perdón, me quedo sin chamba. Por eso odiaba tanto a Jesús. Y para nosotros es muy fácil mirar atrás y decir, estos tontos, ¿cómo se atrevían a portarse así? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esta barrera entre nosotros y Dios? Y esa barrera no es, es que tal persona, es que esta iglesia me trató mal. No, 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 no. La barrera es nuestro orgullo. Lo que le impedía a Caifás y los otros fariseos que vemos aquí, al menos Nicodemo tuvo la humildad, siendo el maestro de Israel. Jesús lo dijo, tú eres el maestro de Israel. Pero él le hacía preguntas a un carpintero. Y decía, yo quiero aprender, yo reconozco de que tú has venido de Dios, porque por las obras que tú haces, yo no lo puedo negar. O sea, enseña. Él tenía esa humildad y por eso Jesús no solamente le enseñó y habló con él, pero le dio el versículo más famoso en toda la Biblia. El famoso Juan 3:16, Jesús hablando a este hombre. ¿Por qué? Porque se humilló. Le estaba diciendo directamente, Dios te ama tanto, Nicodemo, de que envió a su único hijo para que si tú crees en él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y se refiere también al Antiguo Testamento, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, según la historia del serpiente de bronce. Así le está diciendo, así mismo el Hijo del Hombre también vas a tener que ser levantado. Ahí mismo le estaba diciendo, yo voy a tener que ser crucificado por ti, Nicodemo, para que todos aquellos que creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces vamos a cerrar con oración. Esto es algo que también dije allá, de que la barrera más grande entre nosotros y Dios es nuestro propio orgullo. Eso de siempre querer tener el control. No queremos reconocer la autoridad que tiene Jesús. Pero la realidad es esa, de que Jesús tiene esa autoridad. Y les quiero cerrar con esto. ¿Qué hace normalmente el ser humano? Y hablando de toda la historia, ¿qué hace el ser humano cuando tiene mucha autoridad? La respuesta, si ves históricamente, la mayoría de líderes humanos que hemos tenido en la historia abusan de su autoridad. Hasta los reyes del Antiguo Testamento, gente como David abusó su autoridad como rey. Para llamar a Betsabé, dice, mándala a mí, y se acostó con ella, y ustedes ya saben todo ese lío. O sea, hasta el mejor rey de Israel abusó su autoridad como rey, ¿no? Pero ahora viene un nuevo David, el hijo de David. Y una pregunta, ¿qué hace Jesús con esa autoridad que él tiene? ¿Cómo usa este rey su autoridad? ¿Lo abusa? ¿O qué dice? No sé cuántos de ustedes han leído Juan 10. Él dice, yo soy el buen pastor. ¿Ustedes han escuchado eso? Él dice, yo doy mi vida para las ovejas. Él dice, yo tengo el poder, o sea, yo tengo la autoridad para entregar mi vida y también la autoridad para tomarlo de nuevo, o sea, para morir y resucitar. Y dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida por mis ovejas. O sea, lo que hace Jesús único en la historia es de que este rey, en vez de abusar su autoridad, él usa su autoridad para servir a su pueblo. Eso es un rey único, hermanos míos. Para los que están viendo esto a través de Facebook, vamos a dar la oportunidad para que tú también reconozcas a Jesús como ese rey, que vino para servirte, para dar su vida, para salvarte. No ser como los fariseos que sabían, o sea, en inglés decimos deep down inside, o sea, en su profundo, muy, muy profundo, ahí todo escondido, sabían de que Jesús era el Mesías, pero por su orgullo no querían reconocerlo. Entonces vamos a venir ante Dios en este momento. Como siempre, el arrepentimiento simplemente empieza con eso, con la humildad. Decir, Señor, yo reconozco de que yo soy pecador, yo soy pecadora, y yo te necesito.
Yo necesito tu misericordia y tu perdón, así como dice Juan en su carta. Si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestro Dios, quien es Rey, Él es justo y fiel. Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y Señor, donde sea que estén ustedes, especialmente los que están viendo esto en Facebook Live y después también en YouTube, donde sea que estén ustedes, tomen esta oportunidad. No seas como los fariseos que sabían la verdad pero no querían entregarse al Señor. Y Señor, yo me entrego a ti, vengo delante de tu trono de gracia, porque yo reconozco quién tú eres, que tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Purifícame. Tú ya viniste para salvar a los pecadores y yo soy uno de ellos. Sálvame, Señor. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en esa cruz por mis pecados y al tercer día resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y damos gloria y honra al Dios Espíritu Santo que obró a través de Pedro y Juan y de que a través de su Espíritu Jesús da esa misma autoridad del cielo y la tierra a su iglesia. No con el propósito de abusar, sino con el propósito de servir a nuestro prójimo, así como Él lo hizo. Jesús sirvió a su prójimo e incluso amó a sus enemigos. Jesús nos da el liderazgo, o sea, Jesús es nuestro líder, nuestro pastor que nos guía a través de servir. Nuestro Dios, servimos a un Dios que vino para servirnos y por eso tomamos inspiración de Él. Y Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Sigue mi ejemplo. Así como yo di mi vida por ustedes, yo quiero que todos ustedes den sus vidas por los demás. Damos toda la gloria y honra al Señor y les bendigo a todos ustedes, querida iglesia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.